reglas básicas de siempre. Si quieren interrumpir, creo que al final vamos a dar mejor un espacio de consultas. Cualquier cosa las pueden ir colocando en el chat, ¿verdad? Pues ahí Angie y yo, que Angie, mi compañera, como siempre, está ahí tras cámaras, ¿verdad? Cualquier cosa, entonces, pues las vamos controlando por el chat y tratemos siempre, pues, de tener el micrófono en silencio para no interrumpir. Entonces, bueno, ya así, haciendo esta introducción, oficialmente voy a presentar al expositor de hoy, que ya él está en buenas tardes, ¿verdad? Porque nos acompaña desde España y él es don Francisco Manuel Pastor Marín, es doctor en comunicación por la Universidad de Málaga y licenciado en periodismo por la misma universidad. Además tiene un máster en gestión de la comunicación política por la Universidad Autónoma de Barcelona y un posgrado en marketing y comunicación de los destinos turísticos de la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente, don Francisco trabaja como el responsable de comunicación y turismo sostenible de CIFAL Málaga, que es el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes Dependientes de la Agencia de Naciones Unidas, UNITAR. Es también director ejecutivo del grado de comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja, donde imparte clases en los grados de comunicación y publicidad en el máster en gestión del patrimonio cultural y natural. Entonces, bueno, con esta introducción de don Francisco entendemos por qué el tema de nuestra charla especializada del día de hoy y espero que, pues bueno, sea como todas las demás de mucho provecho y siéntanse en la libertad al final de aprovechar aquí a don Francisco, ¿verdad? Con sus dudas, preguntas, pues evacuando consultas. Muchas gracias y pues adelante, don Francisco, son todos y todos suyos. Estupendo, pues muchísimas gracias, María Fernanda. Yo la verdad que me encuentro, en primer lugar, me van a permitir, estoy encantado, ¿no? Poder participar en una conferencia que tenga que ver con turismo sostenible para personas que están en un país como Costa Rica, que es un ejemplo a nivel mundial precisamente en sostenibilidad, pues para mí es un honor. O sea, yo creo que más que aprender ustedes de mí, voy a aprender yo de ustedes, ¿no? Y en ese sentido me gustaría plantear precisamente la charla como, bueno, pues como un elemento dinámico. No tengan de verdad la menor duda en cortar, en decir, oye, pues Fran, que es como me llaman los amigos, y así es como quiero yo que me llamen ustedes, no tengan ninguna duda, como digo, en preguntar, pues esto no lo termino de comprender, o yo lo haría de otra manera, o lo estamos haciendo así, y que al final se convierta más que en una clase magistral, ¿no? Pues que se convierta en un diálogo, ¿no? A mí me parece que es importante. Y el motivo fundamental que nos reúne a esta tarde, ya lo acaban de comentar, han visto la sostenibilidad desde muchísimos aspectos. Hoy le vamos a dar una nueva vuelta de tuerca. Vamos a ver cómo la sostenibilidad en el momento actual es, además, y especialmente si está certificada, como es el caso, se puede convertir, y de hecho se debe convertir, en un elemento fundamental de promoción, de marketing y de comunicación. ¿De acuerdo? Yo tengo preparado, si me van a permitir que comparta la pantalla, tengo preparada una breve, como digo, una breve introducción en la que me va a servir fundamentalmente pues, para ir apoyando algunas de las cosas que estamos viendo. Eh, Espero que en el momento que la puedan ver, creo que ya, pues Correcto, un ahí ya segundito. está. Aquí está. A ver, un segundo porque ahora se, se volvió. Estas son siempre las cosas de la técnica, sobre todo como cuando es mi caso, pues tengo miles de cosas abiertas, ¿verdad? Un segundillo que la volvemos a abrir sin ningún problema. A ver si ahora es posible que lo podamos ver en grande. Sí, es que no sé si llegan a ver la pantalla compartida o no. No lo. No, por el No, momento no. ahora creo que sí. Ahora creo que sí. Vale.
Listo, ahí va. Sí, vamos a ponerlo en grande. Aquí está, desde el principio, ¿vale? Bueno, pues ahora sí. ¿Vale? Vamos a utilizar precisamente, bueno, pues la certificación sostenible de turismo que tienen ustedes en Costa Rica, que por lo que tengo entendido, bueno, pues muchas de las personas o la mayoría de las personas que nos acompañan están certificadas. Vamos a utilizarla como herramienta de marketing. Pero obviamente para ello a mí me gustaría, puesto que yo estoy aquí representando a CIFAR Málaga, que se ha explicado muy bien, es un centro internacional de formación de autoridades y líderes que depende directamente de la Agencia de Naciones Unidas UNITAR. Es, para que ustedes lo entiendan perfectamente, si comparáramos, que no es exactamente el caso, pero si comparáramos Naciones Unidas con un gobierno supranacional, un gobierno internacional, pues la agencia el Ministerio de Educación, de Formación, sería UNITAR. Y UNITAR trabaja con una red de centros en todo el mundo, actualmente son 30 centros, cada uno de los cuales tiene un mandato por parte de Naciones Unidas. No hay, por tanto, una limitación territorial, sino que hay una limitación temática. Y en el caso del centro de Málaga, del centro CIFAL Málaga, bueno, pues está encargado de divulgar la sostenibilidad, especialmente en el ámbito del turismo, y a través de esa hoja de ruta que muchos de ustedes estoy convencido de que ya conocen y tienen en pantalla, que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que forman parte de la Agenda 2030, la Agenda 2030. Obviamente, en la Agenda 2030 se habla de muchísimas cosas. Se conocen, están viendo los pictogramas de colores de los objetivos, se habla del fin de la pobreza, del hambre cero, de la salud y el bienestar. Y es curioso porque siendo el turismo una de las principales industrias, uno de los principales sectores económicos del mundo, hay quien alguna vez me ha preguntado, bueno, ¿y por qué no hay un objetivo que tenga que ver con el turismo? Bueno, pues no hay un objetivo específico que tenga que ver con el turismo, precisamente porque se entiende que el sector turístico es un sector transversal que afecta a todos y cada uno del resto de los objetivos de desarrollo sostenible y, por tanto, en la medida en que trabajemos por cada uno de estos 17 objetivos, vamos a avanzar en el turismo. Lo veremos en un momento un poco más adelante. Pero, ¿cuáles son? Me voy a saltar esa gran introducción porque, insisto, entiendo que ya saben lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. No voy a hacer, por tanto, historia, aunque muchos de ustedes, aquellos que tengan más edad, como en mi caso, recordarán que antes de los objetivos de desarrollo sostenible tuvimos los objetivos del milenio. Nos preparábamos para entrar en el año 2000, para entrar en el tercer milenio, y Naciones Unidas pues organizó, eran muchos menos, no eran 17, eran 8, organizó los objetivos de desarrollo del milenio. Desgraciadamente, creo que no hago spoiler, creo que no descubro nada nuevo, los objetivos del milenio se avanzaron levemente en algunos de ellos, pero no se consiguieron. Y por eso, a partir del año 2015, Naciones Unidas decide, oye, vamos a retomar todo ese trabajo previo que ya habíamos realizado, en el que hemos avanzado algo y vamos a manifestar, vamos a plasmar una nueva agenda. Esa es la Agenda 2030. ¿Y cuáles son las grandes novedades, las grandes diferencias que establecen los objetivos de desarrollo sostenible con respecto a los objetivos del milenio? Pues fundamentalmente son 5 y los tienen ahora mismo en la pantalla. En primer lugar, la sostenibilidad. Y claro, me podréis decir, de la sostenibilidad llevamos muchísimos años hablando. Y claro, decir que la sostenibilidad es algo nuevo en un país como Costa Rica, pues llama mucho la atención. Sin embargo, es cierto que lo que diferencia a los objetivos de desarrollo sostenible con respecto a otros programas, a otras agencias, a otras políticas que tengan también relación con la sostenibilidad, es que por primera vez, y esto sí es la gran novedad, la sostenibilidad se pone en el centro de toda la hoja de ruta, de todas las políticas que se están desarrollando en todo el mundo. Ojo, y una sostenibilidad que no tiene únicamente que ver con el medio ambiente. Costa Rica
está muy avanzada. Yo diría que es de los primeros países del mundo en sostenibilidad medioambiental. Pero Naciones Unidas, cuando habla de sostenibilidad, no se refiere únicamente a lo medioambiental. Es más, podríamos hablar de una sostenibilidad global, transversal. ¿En qué sentido? Bueno, pues en una sostenibilidad que toca también lo humano, el desarrollo de las personas. No tiene mucho sentido que digamos que vivimos en un país sostenible desde el punto de vista medioambiental si, por ejemplo, que no digo que sea su caso, pero podría pasar, si, por ejemplo, pues los trabajadores del sector turístico no tienen siquiera las mínimas condiciones laborales o de empleo o de acceso a las normas elementales. ¿De acuerdo? Y también hay una sostenibilidad económica. En alguna ocasión, no sé si pasa también en Costa Rica, desde luego en España de vez en cuando pasa, hay grupos, podríamos llamar conspiranoicos, negativistas, que pretenden o que quieren hacer ver que lo que hace Naciones Unidas con la sostenibilidad es querer transformar, querer cambiar nuestra manera de vivir. Y no es esto. Yo pongo siempre un ejemplo que creo que me van a entender fácilmente porque es universal. Por lo que me han explicado, la mayoría de ustedes que están aquí son representantes de pequeñas y medianas empresas. En España pasa igual. El mayor tejido productivo en el sector turístico está conformado por pequeñas y medianas empresas. Y cuando alguien monta una pequeña y mediana empresa, ¿por qué lo hace? Pues yo creo que fundamentalmente lo hace obviamente para vivir, para tener un instrumento que le dé sustento, pero sobre todo para que le vaya bien y para que esa empresa en el futuro pues se mantenga gestionada por sus hijos, por sus nietos o por las personas que él considere, a quien haya dejado en herencia. Pues algo así hay que entender también desde el punto de vista de la sostenibilidad en la economía. No se trata de que cambiemos radicalmente nuestra forma de vivir, sino que esa sostenibilidad económica nos permita vivir también en el futuro. Eso por una parte. En segundo lugar, yo más que de igualdad, que creo que en los derechos que tienen que ver con lo económico no se debe hablar de igualdad, hay que hablar de equidad. ¿Y por qué hago esta diferencia? Pues verán, en España hace unos cuantos años tuvimos un gobierno que había bonanza económica, había dinero de sobra, ahora no es la situación actual, y decidió que por cada niño que naciera, independientemente del nivel económico de sus padres, se le otorgaba una paga, un dinero ciertamente simbólico de 2.500 euros. Es decir, por el simple hecho de nacer en España, la familia de ese niño recibía 2.500 euros. Pero claro, esos 2.500 euros los recibían igualmente el hijo de la familia multimillonaria que el hijo de la familia que estuviera en riesgo de exclusión social. ¿Era igualitaria esa medida? Sin duda alguna. Todo el mundo, sin excepción, recibía los 2.500 euros. Pero no era equitativo. Y lo que viene a decir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay que apostar por la equidad mucho más que por la igualdad. Y eso tiene una clara relación con Costa Rica. Sin duda alguna, desde el punto de vista del avance en sostenibilidad medioambiental, ustedes tendrán mucho menos que hacer que otros países. No quiero citar a ninguno. Pero a lo mejor, en tema de sostenibilidad social o económica, hay que avanzar más que en otros países. Por eso hay que apostar por esa equidad. Por otra parte, tercera característica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible vienen a hablar de universalidad. Ya no hablamos, como se hablaba tradicionalmente, de solidaridad, de cooperación, en resumidas cuentas, permítanme la rudeza, de que países ricos apoyen, defiendan, colaboren con países pobres. No. Los objetivos de desarrollo sostenible son un llamado a la universalidad. Todos, en según qué circunstancias,
tenemos que trabajar por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso me lleva directamente al cuarto aspecto, el compromiso. No se trata, también me lo han dicho en alguna ocasión, de liberar de responsabilidad a los gobiernos, a las instituciones públicas, a las administraciones. Obviamente, la mayor responsabilidad recae sobre ellos. Son ellos los que tienen que modificar esas políticas. Son ellos los que tienen los presupuestos. Pero el compromiso es de todos. Todos y cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, en este caso en el ámbito turístico, podemos trabajar. Lo veremos a lo largo de la tarde. Y finalmente, el alcance. Los objetivos de desarrollo del milenio estaban muy centrados precisamente en lo económico o en lo medioambiental, pero no tocaban o tocaban muy de pasada lo social. El alcance de los objetivos de desarrollo sostenible es mucho más global. Toca todos los aspectos que ya hemos citado que tienen que ver con el desarrollo integral de la persona y, por supuesto, con el desarrollo del planeta. De tal forma que todos los objetivos de desarrollo sostenible, a pesar de que no tocan específicamente el tema turístico, todos están relacionados. ¿O es que si ustedes en sus comunidades, en sus municipios, en sus empresas, quieren contribuir a acabar con la pobreza, no tendrán que trabajar también al mismo tiempo por la producción y el consumo responsable, objetivo número 12, o por el agua limpia y el saneamiento? De tal forma que yo siempre comparo los objetivos de desarrollo sostenible con una cadena de la que al tirar de un eslabón acabamos tirando de todos los demás. O si ustedes deciden, quiero ser sostenible, no tendrán que trabajar también por el objetivo número 5 que habla de la igualdad de género. En España lo hemos sufrido muy recientemente. Primera potencia mundial en tema turístico, todo el día los políticos, los gobernantes, hablando del crecimiento del número de visitantes, del crecimiento del número de pernoctaciones, y sin embargo, las camareras de piso, las señoras que tenían que hacer la limpieza de las habitaciones del hotel, pues no estaban adscritas al convenio colectivo y por lo tanto tenían unas condiciones socioeconómicas, laborables distintas, menores, inferiores al resto de los trabajadores. Creo que es un ejemplo que todos podemos entender y que ponen de manifiesto, evidencian precisamente todo esto que estoy comentando. Y por supuesto, yo considero, creo que ustedes también, que apostar por la sostenibilidad hay que hacerlo por convencimiento. Son como los grandes valores humanos. Estamos en vísperas de celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, pues tendríamos que estar convencidos de ello. Pero si aún así no estamos convencidos, hagámoslo, al menos, como decimos en España, porque nos tocan el bolsillo. Y el reto de la sostenibilidad es una nueva fórmula de atraer visitantes. Y además, visitantes de calidad. Es, por tanto, un nuevo nicho de mercado. Es una fórmula maravillosa, porque estaríamos cuidando el medio ambiente, cuidando la comunidad, mejorando la economía y encima estamos mejorando la producción en el sector turístico. Porque claro, el sector turístico no para de crecer. Fijémonos, estoy convencido de que lo saben, en los datos justo antes de la pandemia. Ya se nos ha olvidado porque al ser humano tiende muy rápidamente a olvidar aquello que es negativo. Pero antes de la pandemia, en el año 2019, el sector turístico, si nos fijábamos únicamente en lo cuantitativo, iba viento en popa.
el turismo en el mundo había superado los 1.500 millones de viajeros internacionales. Imagínense si a eso le sumamos los propios movimientos internos de cada país. Estábamos hablando de que el turismo generaba más del 10% del Producto Bruto Internacional, o del Producto Interior Bruto, perdón. Uno de cada 11 empleos, de cada 11 puestos de trabajo que se creaban en el mundo, tenían que ver con el turismo. Y el 7% de las exportaciones. Claro, en España, yo cada vez que oía hablar a un concejal de turismo, a un gobernador, a un presidente de comunidad autónoma, los datos eran maravillosos. Pero claro, todo es positivo si lo fijamos desde el punto de vista cuantitativo. Evidentemente no. Evidentemente no. Yo sé que en Costa Rica no tienen este problema, estas imágenes que están viendo en pantalla. Pero estas imágenes son reales. Gracias, o mejor dicho, debido a esa apuesta por un turismo masivo que tiene en cuenta únicamente lo cuantitativo, pues estábamos viendo, ahí tienen imágenes de la Fontana de Trevi totalmente, en Roma totalmente abarrotada, o estábamos viendo en Barcelona imágenes de turismofobia por primera vez en la historia en España, gente que no quería turismo, o estábamos viendo esas imágenes que ven de Venecia. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino tirarme todo el año trabajando, ahorrando para disfrutar de mis vacaciones. Imagínense que mi gran objetivo en la vida es venir a conocer Venecia. Y llego a Venecia y lo que me encuentro es esto, pues evidente no se cumplen. Y claro, llegó la pandemia y la pandemia lo trastocó todo. Ahí tienen de nuevo imágenes, todas reales, todas realizadas por mí. La estación de tren de Málaga tomada por el ejército, el aeropuerto totalmente vacío, la ciudad de Chauen, en Marruecos, sin una sola persona, y lo que puede ser incluso más llamativo. Yo, en un avión de Ryanair, con lo que es Ryanair, conocerán la compañía y habrán oído hablar de ella, y totalmente solo en un vuelo Málaga-Oporto. Esto fue la pandemia. Y esto tendría que habernos servido para decir, oye, ¿qué estamos haciendo mal? Ahora que nos hemos parado, que nos han obligado a parar, ¿qué podemos hacer por mejorar? Ojo, no por quitar, no por destruir, por mejorar. Pero claro, ya lo he dicho, el ser humano nos olvidamos rápidamente de las cosas negativas, de los aspectos negativos. Pero nos olvidemos o no nos olvidemos, lo real, lo cierto, es que el sector turístico en todo el mundo ha cambiado. Y aquí tienen elegidos al azar, hay muchos más, pero hay una serie de retos, de desafíos, de alarmas que se han encendido. Por diferentes motivos. Por no saberse adaptar a los nuevos tiempos, por no darle al turista actual lo que el turista actual está pidiendo. ¿O es que alguien se imaginaba hace 10 años que un tour operador como Thomas Cook, que seamos sinceros, era prácticamente quien inventó el turismo, iba a quebrar e iba a desaparecer por no saberse adaptar a las nuevas necesidades del turista? Por poner un ejemplo. ¿O es que íbamos a pensar que la seguridad, no únicamente la seguridad en términos de policiales, si me permiten, sino la seguridad en sentido amplio, higiénica, sanitaria,
obviamente también de seguridad ciudadana, se iba a colocar en el centro de lo que pide un turista. Porque claro, es muy gracioso, lo habrán oído ustedes, igual que yo, no es que yo apuesto por lo exótico, por el turismo de aventura, por el riesgo. Sí, pero incluso las personas que apuestan por el riesgo lo hacen con un riesgo controlado. Y ustedes habrán visto, igual que yo, las imágenes de las bases en el Everest para subir a la cima, llenas de personas, llenas de basura. Serpa me lleve de nuevo al campamento base. O la incorporación de las tecnologías. Antes, cuando alguien visitaba un recurso natural, un recurso patrimonial, ¿qué pasaba? Nos tenían que preguntar prácticamente en la taquilla, ¿usted de dónde viene? ¿Y qué interés tiene? ¿Y por qué viene? ¿Y viene con su familia? ¿Cuál es su motivación? Hoy las tecnologías nos permiten conocer prácticamente en tiempo real cómo se comporta el turista, en qué gasta su dinero, si está utilizando tarjeta de crédito o no, dónde se mueve. Y eso tiene muchas ventajas, incluso para organizar, por ejemplo, la capacidad de carga. Si yo sé que a tal hora los turistas están todos haciendo cola para visitar el Museo de Arte Precolombino, pues evidentemente cambiemos los flujos para que algunos de los turistas se vayan a otro lado. Porque hoy el turista pide experiencias. Yo quiero comportarme cuando voy a San José como viven los ticos, como viven las personas de Costa Rica. Yo odio esos restaurantes llenos de fotos en los que solamente van. No, no, yo quiero comer lo que comen los ticos, quiero visitar, quiero vivir una experiencia. Y por eso, por ese cambio en el paradigma del turismo, los destinos están más necesitados que nunca y, por supuesto, también las empresas de buscar una buena reputación, de apostar por la calidad. Porque claro, si yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, su empresa, su destino, será el mejor del mundo. No me cabe la menor duda. Pero buenos destinos y buenas empresas hay miles, millones en todo el mundo. Vivimos en un mundo globalizado. En los años 50 había 4 o 5 destinos en todo el mundo. Y para las personas con dinero. Venían a París, iban a Roma, iban poco más. Pero hoy prácticamente todos viajamos. El turismo se ha convertido en una necesidad. Y en la medida en la que todos los destinos, todas las empresas compiten entre sí, tenemos que apostar por tener la mejor reputación y apostar por la calidad. Apostar, es más, permítanme que les diga, más que por la calidad, por la excelencia. Tengo que ser diferente al resto. Y para eso, entre otras cosas, afecta el contenido. El storytelling que decimos en marketing. Contar historias. ¿No será mucho más interesante decirle a alguien, si usted viene a esta playa y cuentas una historia, el atardecer, me comí un cocotero, me encontré con no sé quién? Eso atrae mucho más que dar una simple lista de datos de la playa tiene 3 kilómetros y arena blanca y agua cristalina. Y por supuesto, no se nos olvide, la sostenibilidad, no como también decimos en marketing, en comunicación, como una política de greenwashing, digo que soy sostenible y ya con decirlo me lo creo, sino la sostenibilidad por encima de todo. Tengo que ser realmente sostenible. Y sobre esa base
es sobre lo que tengo que construir mi nueva política turística. Una política turística que esté basada en la seguridad, en la digitalización, que obviamente es un reto, pero además nos ofrece multitud de oportunidades, en un nuevo tipo de comunicación. Yo me pongo enfermo cuando voy a Fitur, por ejemplo, todos los años en enero, algunos de ustedes habrán ido, Feria Internacional de Turismo, la más importante de España y del mercado iberoamericano, y el último día de la feria encuentro cajas y cajas y cajas de folletos para tirar. Si estamos diciendo que la comunicación ha cambiado, ¿por qué estamos apostando por la misma comunicación de siempre? Vamos a cambiar y hay nuevos instrumentos. Las redes sociales, ojo, las redes sociales bien gestionadas, que sirvan realmente para la función que tienen, que es la de interactuar, la de dialogar, no las redes sociales convertidas en un tablón de anuncios, que es lo que hacen, desgraciadamente, muchas empresas y muchos destinos. Y en la medida de nuestras posibilidades, apostemos por la inteligencia artificial, apostemos por la diversificación y, de nuevo, insisto, y eso entronco con lo que nos convoca aquí esta tarde, con la sostenibilidad. Yo no voy a hacer historia de la sostenibilidad. No es nada nuevo hablar de sostenibilidad. Ahí vienen una serie de elementos, de hitos, de cumbres, de conferencias. Venimos hablando de la sostenibilidad en el ámbito turístico desde el año 75. En el año 75 se estableció la primera definición de turismo sostenible. Y tampoco les voy a contar a ustedes que el turismo sostenible no es un segmento. Hay países en los que todavía creen que no, yo me dedico al turismo vacacional, al turismo sostenible y al turismo enológico. No, el turismo sostenible es la única forma que tenemos de vivir el turismo, si queremos que el turismo tenga éxito. Por lo tanto, me da igual al segmento al que se dedique, de naturaleza, de aventura, rural, de ciudad, el que quieran. Todo tiene que estar bajo el marco de la sostenibilidad. Y la definición, pues me imagino que se la saben. Va muy en la línea de lo que les estoy diciendo. Ya en el año 75, la Organización Mundial del Turismo estableció que el turismo sostenible es aquel que tiene, fíjense qué importante, plenamente en cuenta, en primer lugar, no habla del medio ambiente en primer lugar, ya han visto, ¿eh? Habla de las repercusiones económicas y en segundo lugar de las repercusiones sociales y ya en tercer lugar dice medioambientales, las presentes y las futuras, porque claro, no vale decir, no, ahora mismo con estos instrumentos, con estas herramientas, somos sostenibles. Claro, ahora sí. Pero ¿y qué pasa dentro de 5 años? O de 10 o de 20. Hay que trabajar para que esa sostenibilidad se mantenga en el tiempo. ¿Y todo eso para qué? Bueno, pues obviamente somos un sector económico. Obviamente para satisfacer las necesidades de los visitantes, del propio sector, de la propia industria, del medio ambiente y de las comunidades locales. Porque esa es otra. Hacer una política turística, una planificación turística, sin tener en cuenta a las comunidades locales, no tiene ningún sentido. Es más, no es el objeto de la charla de esta tarde, pero yo ya insisto y se los digo. Cuando me preguntan, oye, Fran, ¿cuál es la mejor planificación para el turismo? Aquella que no existe, aquella que no se dirige a los turistas. La planificación debe ir dirigida al residente, a la persona que vive en la ciudad, en el campo, en la comunidad que sea. Y en la medida en que esa planificación esté bien hecha, el propio residente se va a sentir contento, se va a sentir satisfecho y por tanto, se va a convertir en embajador, en propagador, en promocionador
de las ventajas de ese destino turístico. Porque el cambio del modelo en el desarrollo turístico no puede ser, insisto en la idea, únicamente medioambiental. Ahí ven esta teoría de los círculos concéntricos, ¿no? Si yo me dedico únicamente al rojo, a lo medioambiental, se nos cae. El turismo solamente será vivible, viable y equitativo si es sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Las tres facetas, las tres patas, tienen que estar equilibradas. Y es así como conseguiremos el desarrollo o el cambio, la transformación del modelo de desarrollo turístico. Porque evidentemente lo que no podíamos seguir manteniendo sine die es lo que teníamos en el año 19. Las previsiones de ese año hablaban de llegar a los 1.800 millones de turistas en torno al año 2030. Bueno, pues ya la hemos superado. Ya la hemos superado, incluso a pesar del parón de la pandemia. Y por eso, no por otra cosa, sino por si queremos seguir viviendo del turismo, tenemos que ser sostenibles. ¿Y cómo distinguimos a las empresas o a los destinos que quieran ser sostenibles? Primera pregunta. Pues ahí lo tienen. Hay 5 características que no fallan. Son como la prueba del algodón. Una empresa turística sostenible, un destino turístico sostenible, tiene que ser auténtico. A mí me produce verdadera desazón ir a visitar, la última fue en México, en Chichén Itzá, tenía muchas ganas de verlo, y cuando salgo de ver el monumento, precioso, estupendo, maravilloso, me voy a llevar un recuerdo, voy a mirar la artesanía, y cuando le doy la vuelta, Made in China. No es auténtico. Estamos convirtiendo nuestros recursos turísticos en parques temáticos. En segundo lugar, hay que ser inclusivo. La actividad turística tiene que respetar la cultura, los valores, el estilo de vida de la comunidad local. Evidentemente, tiene que ser accesible en todos los aspectos. También para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. No se trata de, entiendo que no, oye, pues es que el monumento es del siglo XII, ¿qué hago yo ahora con los escalones? No va a echar usted el monumento abajo para que sea accesible. Pero hay fórmulas para que todo el mundo se sienta incluido. Igualmente, la empresa, el destino tiene que ser responsable, que todo gire en torno a esos valores de sostenibilidad y turismo responsable. Obviamente, ahí no profundizo, ya digo que ustedes son expertos, que sea ecológico. Y sobre todo, fíjense que no hablo, ya lo he dicho antes, de calidad, hablo de excelencia. De excelencia. Y eso es precisamente lo que ustedes están trabajando con la certificación. Eso es lo que puede diferenciar a sus empresas, a sus destinos, al sector turístico. No quiero profundizar mucho más en los objetivos de desarrollo sostenible. Ya les he dicho antes que fundamentalmente afecta a todos los ODS, aunque es verdad que hay 3 en concreto que tienen más que ver con la sostenibilidad, que serían los objetivos 8, 12 y 14. El 8 porque habla de crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, en definitiva, de lo que estamos hablando aquí esta tarde. El 12 porque se compromete a desarrollar, a aplicar instrumentos de desarrollo sostenible en la creación de empleo y en la promoción de la cultura y los productos locales. Y el 14, que habla fundamentalmente de los océanos y los recursos marinos. Pero con independencia de esto, insisto
todo tiene que estar avalado, si me lo permiten, con ese lazo de hablar de la sostenibilidad. ¿Y para qué? ¿Para qué? Aparte de, evidentemente, ¿qué criterios globales desde el punto de vista de la comunicación podemos aplicar a cualquier certificación, en concreto la que ustedes utilizan desde el punto de vista del turismo sostenible? Bueno, pues en primer lugar, obviamente, porque han tenido que cumplir una serie de indicadores, una serie de parámetros, va a servir como guía para todas esas empresas, para todos esos destinos que quieran ser sostenibles. En segundo lugar, como ya hemos dicho que el turismo ha cambiado, nos va a ayudar a los consumidores a elegir, a identificar destinos sostenibles. Recientemente se ha publicado en España un estudio que dice que lo económico todavía sigue teniendo peso. Ojo, a la hora de organizar unas vacaciones, de buscar un hotel, de decidir un destino, lo económico todavía tiene peso. Optamos por un destino que no sea excesivamente caro, pero en igualdad de condiciones, entre dos destinos que prácticamente sean, o dos empresas que prácticamente sean del mismo precio, ya empezamos a apostar por los destinos, por las empresas sostenibles. Igualmente, esa apuesta por la sostenibilidad, esa certificación, es un denominador común para que los medios de comunicación, para que los influencers, para que las redes sociales identifiquen qué destino está realmente trabajando por la sostenibilidad y cuál no. Y por supuesto, sobre esta base, vamos a establecer, vamos a ver ahora justamente a continuación, los programas de certificación y los requisitos para realmente podernos llamar empresa sostenible, destino sostenible. ¿Y qué tenemos que hacer para ello? No voy a ser exhaustivo, no se asusten, pero es evidente que hay una serie de listas de compromisos, de actividades que cualquier empresa, cualquier destino que quiera ser sostenible, tiene que cumplir. En primer lugar, demostrar una gestión eficaz. Puede ser, por ejemplo, introducirse en la certificación de la que estamos hablando. Hay que demostrar que hay una estrategia de turismo sostenible, que tenemos una buena gestión, que estamos adaptados al cambio climático, que hemos hecho un inventario de recursos, que apostamos por el marketing sostenible, que hay una planificación en la gestión de crisis. Yo les paso, si quieren, después cuando terminemos la presentación para que lo tengan. Es un listado, hay que ir haciendo tics. Esto lo cumplo, no lo cumplo, porque hemos dicho que todo esto lo hacemos para maximizar los beneficios sociales y económicos. Y eso nos lleva a hacernos preguntas. ¿Está nuestro destino, está nuestra empresa dando oportunidades de empleo? ¿Está generando beneficios económicos? ¿Permitimos la participación de los públicos? ¿La comunidad local está satisfecha con lo que estamos haciendo? ¿Tenemos políticas de prevención de la explotación? Ahí tienen. Tarea para mirar si estamos trabajando o no. Igualmente hay que maximizar los beneficios para las comunidades, para el patrimonio, en el destino en el que nos asentamos como empresa. Hay un buen plan de gestión de visitantes que controle los flujos de visitantes. Hay un plan de protección del patrimonio. Participan las empresas en la puesta en marcha de viajes de familiarización, en fan trips, para dar a conocer los atractivos turísticos que tenemos. Porque muchas veces hay empresas que exigen que la administración pública haga, pero yo participo, yo colaboro,
A veces es muy fácil. ¿Qué cuesta a un pequeño hotel ceder, por ejemplo, a la administración pública una noche de hotel para que venga un periodista famoso que a su vez va a escribir sobre el destino y por tanto nos vamos a ver todos beneficiados? Y eso les aseguro, yo he trabajado durante una década en el área de turismo del Ayuntamiento de Málaga como responsable de comunicación, es de las políticas de promoción turística más baratas y más eficaces. Y lo mismo con los beneficios ambientales. Estamos realizando una evaluación medioambiental, protegemos de algún modo el ecosistema, qué política hacemos de reducción de gas, etcétera. Y ustedes todo esto lo tienen facilísimo, facilísimo. El Instituto Costarricense de Turismo ha establecido el estándar CST, que he tenido la oportunidad de evaluar, de ver, y es una herramienta técnica de evaluación que les va a permitir precisamente autoevaluarse, reconocer esa excelente gestión y, por tanto, convertirla en elemento de promoción. Que cuando yo vaya a Costa Rica diga, esta empresa tiene el estándar, lo cumple, aquí merece la pena alojarme, o aquí merece la pena ir a comer, o aquí con este tour operador merece la pena trabajar. No les voy a contar, lo saben ustedes perfectamente, todos los tipos de empresas que se pueden certificar. De hospedaje, de turoperación, de transporte, de spa, empresas gastronómicas, áreas protegidas medioambientalmente. Tienen esa herramienta. Aprovechenla. Aprovechenla. Porque claro, si hemos dicho que lo que busca el nuevo turista, ese turista experiencial, es lo diferente, diferénciense precisamente con la certificación que va a garantizar que están realizando una buena gestión empresarial, que en su desarrollo turístico el impacto social, económico o cultural es menor, que van a minimizar el impacto medioambiental, o todas aquellas características específicas del sector en el que se mueven. Porque les aseguro, y he trabajado muchos años en esto, no es fácil encontrar una buena certificación que pueda ser utilizada precisamente como elemento de promoción, aparte de garantizar la sostenibilidad. Vuelvo a la pandemia de COVID, que se nos ha olvidado, pero está relativamente reciente. Cuando la pandemia, me imagino que pasaría igual en Costa Rica, pasó en muchos lugares del mundo, hubo gente que se inventó, porque era un invento, el certificado COVID-free y lo ponían en sus escaparates. Eso sí es una política, no sé si decir de greenwashing o de qué, pero literalmente era mentira. Mentira. Nadie puede garantizar que en un determinado establecimiento, que en un determinado lugar, está libre de COVID. Como no se puede garantizar que está libre de gripe o de cualquier otra enfermedad. En todo caso, usted podrá certificar que en su establecimiento se cumplen los indicadores higiénicos sanitarios que haya establecido la autoridad competente. Bueno, pues este no es el caso de esta certificación. Por lo tanto, se puede convertir en un elemento fundamental de promoción. En un elemento fundamental de promoción. Porque si no, ahí tienen una noticia de hace ya unos cuantos años de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Todos encantados, patrimonio de la humanidad, uno de los, si no el que más, el gran recurso turístico de Perú.
pues si no apuestan por la sostenibilidad, podían morir de éxito. Esa es la noticia que llegaba a los medios de comunicación. Y podemos hacer, yo les doy aquí herramientas. Aquí tienen, por ejemplo, una publicidad que prometía un viaje gratis a Islandia si se cumplía con unos determinados parámetros de turismo sostenible. Bueno, pues ahí tienen ustedes una herramienta promocional, por ejemplo, para utilizar el certificado, la certificación, para atraer a los turistas. O ahí tienen otros ejemplos, tanto de una ciudad, Barcelona, como de una empresa, Zuzubecha. Cada vez más la sostenibilidad se está convirtiendo en un elemento de promoción turística. Es el gran elemento diferenciador. Hasta tal punto de que el turismo, lo habrán oído alguna vez ya, ¿será sostenible o no será? Se encarecerán los precios, se estropearán los destinos turísticos, las empresas no funcionarán. Hay muchos ejemplos ya a lo largo del mundo. Si no somos sostenibles, no habrá turismo. Y en algunos destinos, ahí tienen el caso de Ibiza, no, pues lo están incluyendo incluso en sus páginas web, en las páginas web oficiales del destino. Ya no se limitan a puede reservar, aquí está la información de gastronomía, hay un apartado, naturaleza, las certificaciones que tenemos. La gente quiere saber, tenemos necesidad de información. Y ahí tiene un ejemplo de cómo este cambio social, con sus defectos y con sus virtudes, pero ha transformado totalmente ese concepto. Fíjense, ahí tienen BlaBlaCar, Airbnb, con todos los errores del mundo, Cabify, pero fíjense qué tiene que ver eso con ese modelo quebrado de Thomas Cook. Todas las grandes empresas, todas las nuevas empresas están apostando por la sostenibilidad. Ese es el gran gancho. Pero claro, un gancho real, insisto en esto, ¿eh? Me he encontrado a veces en mis labores de consultoría con empresas que pretenden decir, soy sostenible y no hacen nada. No. La sostenibilidad solamente puede ser un elemento de atracción desde el punto de vista de la promoción, del marketing o de la comunicación cuando es real, cuando lo hemos asumido. Multitud de ejemplos, multitud de ejemplos. Ahí tiene una imagen de Gijón, no sé si la conocen. Gijón es una ciudad del norte de España, en el Principado de Asturias. Bueno, pues Gijón ha hecho de la sostenibilidad su política promocional. Es la ciudad con mayor número de certificaciones de excelencia en el sector turístico. Desde que uno se monta en un taxi cuando llega al aeropuerto, hasta el alojamiento, el restaurante. Y ese es su gran atractivo, que es una ciudad sostenible. Y a veces, no digo que sea el caso de Costa Rica, que como digo, tiene mucho avanzado, pero a veces hay que pensar, claro, es que eso es Gijón, es España, hay muchos elementos, hay... Ahí tienen otro. Un pueblecito pequeño de Jordania. Todo es sostenible. La energía por placas solares, los residuos ellos mismos los hacen desaparecer. Fíjense, un pueblecito pequeño, Jordania, perdido en las montañas. Es un ejemplo, está certificado. Ha hecho de la certificación su principal motivo de atracción.
O ahí tienen otro. Este caso es de mi tierra, de Málaga. Fuerte Hoteles, una compañía, no es un destino, es una empresa, una compañía hotelera. Cuando nadie hablaba de sostenibilidad, lo llamamos responsabilidad social corporativa, lo llamamos como quieran, en los años 50 Fuerte Hoteles ya apostaba por la sostenibilidad. Y si entran en su página web, verán que todo está basado sobre la base de lo sostenible. Es su elemento comunicativo, su elemento de atracción promocional. Y ojo, no piensen, ahora lo explicaremos, que esto es muy caro. Evidentemente, al principio cuesta, hay que hacer una inversión, un gasto. Pero la repercusión económica que a medio, corto, largo plazo esto tiene es impresionante. Tanto es así que ese hotel que están viendo en pantalla, que es de Fuerte Hoteles, que originalmente era de 4 estrellas, ha crecido tanto, tiene tal poder de atracción que hoy ya es un hotel de 5 estrellas grande, gracias a su apuesta por la sostenibilidad. Ahí tienen otro. En este caso, un ejemplo de un pueblecito de Portugal, un hotel centrado en la naturaleza. Igualmente, ha hecho de la sostenibilidad, de la certificación sostenible, su principal elemento de atracción. Y lo consiguen y triunfan. Porque en el fondo, aunque no lo parezca, aunque haya gente que todavía lo pone en duda, ser sostenible es ser rentable, mejora la competitividad. Si nuestra empresa, si nuestro hotel, si el tipo de empresa que sea es sostenible, obviamente nos estamos garantizando la supervivencia de la organización. Lo que decíamos antes, que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan seguir viviendo de esa empresa. Por otra parte, nos diferencia. No hemos dicho ya que vivimos en un mundo globalizado, que todo es competencia, que todo es destino turístico, que todo, pues apostar por la sostenibilidad nos diferencia y nos hace más eficientes. Si tenemos la certificación, obviamente, pues tendremos una forma mucho más fácil de ver si hemos tenido, por ejemplo, una fuga de agua o de cómo repartimos las cargas de trabajo entre los trabajadores. Somos más eficientes y conseguimos una conexión, incluso emocional, con el consumidor, que como insisto en esta idea, cada vez está más preocupado por los ámbitos de la sostenibilidad. Ser sostenible, ¿os acordáis cuando hablaba al principio, hace ya un rato, de las necesidades que teníamos, de los nuevos pilares del sector turístico? Ser sostenible nos otorga un plus de reputación, mejora nuestra marca, nos hace más competitivos. En un grupo de empresas, del tipo que sea, aquella que sea sostenible va a ser la líder, la que los demás van a querer copiar. Y por tanto va a mejorar su rentabilidad. Creo que les he dado multitud de razones para apostar por la certificación, para apostar por la sostenibilidad y para aprovechar la sostenibilidad como elemento de promoción y comunicación. Pero si aún así todavía no he conseguido convencerles, les doy una última razón. Es una exigencia. En muchos países, España entre ellos, ya es una exigencia que tengamos que apostar por la sostenibilidad, que estemos certificados en sostenibilidad. Creo que es una razón de peso para que apostemos por la certificación, para que dediquemos la sostenibilidad. E incluso, no voy a profundizar mucho más en ello porque me gustaría dedicar la última parte de la intervención
a responder a preguntas, a dudas, a ese diálogo abierto del que yo quería dedicar esta tarde, no, pues en Málaga, ahí tienen un ejemplo, se ha hecho incluso que hemos cogido el plan estratégico de la ciudad y lo hemos vinculado a los ODS. Que todas las políticas municipales, turísticas y no turísticas, de movilidad, el turismo, a fin de cuentas, afecta a todo. Todo está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y de hecho, se ha hecho, aunque no estemos obligados, un informe voluntario de progreso para ver en qué avanzamos y en qué retrocedemos. Son simplemente herramientas, ejemplos de cómo la sostenibilidad también se puede convertir en un elemento de promoción, en un elemento de comunicación desde el punto de vista turístico. Hasta aquí lo que yo quería contarles como clase, llamémosla así, magistral. Tienen ahí mis datos, mi correo electrónico, estoy a su disposición y desde este momento quedo abierto a responder todas aquellas preguntas, retos, desafíos, críticas, quejas que quieran que yo les pueda solucionar. Muchísimas gracias. Bueno, don Francisco, muchísimas gracias a usted. Realmente un honor escucharlo, contarnos toda esta experiencia que tiene, ¿verdad? Y más ejemplificada, pues nos deja claro la labor que hacemos y toda la misión que tenemos las empresas que estamos acá conectadas con usted el día de hoy. Primero, bueno, quisiera preguntarle si nos compartiría la presentación para luego compartirla con ellos. Sí, sin duda, sin duda. Yo les hago llegar la presentación para que la puedan compartir y la puedan tener, sin duda. No hay Listo, ningún muchas problema. gracias. Bueno, yo por ahí veo en el chat que están haciéndonos un par de preguntas. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Algún comentario acerca de la tendencia de turismo regenerativo versus turismo sostenible? Nos preguntan por ahí. Pues mire, me parece una pregunta muy pertinente y muy interesante. En la medida en que, pero yo no lo limitaría a contraponerlo, a decir, turismo sostenible versus turismo regenerativo. Es más, yo me atrevería a decir que el turismo regenerativo es el nuevo paso que tenemos que dar desde el punto de vista sostenible. Es decir, dicho con otras palabras, ya no nos podemos, la situación del mundo, la situación del sector turístico, ha llegado a un momento en el que no nos podemos conformar con sostener, con mantener, con conservar lo que tenemos, sino que tenemos que regenerar. Es decir, aquellos impactos negativos que ha tenido el sector turístico, porque a ver, todos los que estamos aquí entiendo que nos une el amor por el turismo. A mí me encanta el turismo y yo quiero que siga habiendo turismo, obviamente. Pero no podemos negar, no me vengan por favor con esa idea trasnochada de el turismo es la industria sin chimenea. No, el turismo tiene impactos negativos. Bueno, pues el turismo regenerativo tiene que luchar contra esos impactos negativos para revertir la situación. Por lo tanto, yo no lo vería como dos conceptos contrapuestos, como si el turismo regenerativo fuera contra el turismo sostenible, sino lo vería como un paso más. Hemos avanzado y ya no nos podemos conformar con conservar lo que tenemos, sino que hay que mejorarlo y en muchos casos volver a lo que teníamos. No sé si con esto la persona que tenía duda pues se queda mucho más satisfecha. Voy que estaba hablando silenciada. Como pide que les cuente si hay certificaciones en turismo sostenible en España. Sí, hay certificaciones. Algunas son internacionales, por ejemplo, pues el certificado Biosphere, que ustedes también conocen, y hay algunas específicas de España, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría hablarles pues, del SICTEC. SICTEC son las siglas de Sistema Integral de Calidad en Destino, ¿vale? Y es precisamente por la que apostó la ciudad de Gijón, a la que hace un momento le ponía. Y me parece muy interesante porque apuesta por la calidad, por la certificación en todos los elementos que tienen o que participan de algún modo en el turismo.
les ponía el ejemplo, ¿no? Desde el momento que alguien se baja, oye, pues me monto en un taxi y ese taxi puede estar certificado porque está cumpliendo en la medida en que, por ejemplo, pues puede ser un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido o porque tiene o voy a un restaurante e igualmente está certificado. O utilizo las labores, el trabajo de una agencia de viaje y está certificado. Por eso me parece muy interesante porque no se centra, creo que de algún modo va un poco en la línea de su certificación, que toca diferentes ámbitos. He visto que toca de agentes de viaje, hospedería, spa, pues un poco en esa misma línea, el SICTE sirve de ejemplo para todos los subsectores que tienen que ver con el turismo. Muchas gracias, buscaremos, ampliaremos sobre esto. Ok, aquí nos piden una recomendación. Nos dicen que pues, referente al turista español que nos visita, que cuando vienen a Costa Rica no buscan ese turismo regenerativo, prefieren playa y visitar el Caribe. ¿Cómo podemos captarlos? Pues mire, yo le diría que a los turistas también hay que educarlos, también hay que formarlos, porque hablamos muchas veces de la importancia de la capacitación y siempre la referimos de cara al gestor turístico, al empresario, a la administración pública, pero también hay que eh, educar al turista, ¿vale? Permítanme, en un principio puede parecer que no tiene mucho que ver, pero les voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí en Europa, me imagino que en otros lugares del mundo se tiene siempre como ejemplo de civilización, permítanme la expresión, los países nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, y es verdad que uno va, un español, un latino, que solemos ser, bueno, pues quizá mucho más escandalosos, tenemos esta forma de ser, vamos a Noruega y rápidamente imitamos lo que vemos. Es decir, no gritamos por las calles, bajamos el volumen de voz, si tenemos un papel para tirarlo, pues no, a nadie se le ocurre tirarlo al suelo, sino que se lo guarda en el bolsillo hasta que encuentre una papelera. Imitamos lo que vemos. Y al revés, esos turistas noruegos, suecos, daneses, tan civilizados en sus países, vienen a los nuestros y rápidamente se descontrolan, beben más de la cuenta, tiran los papeles al suelo porque copian, de algún modo, permítanme la exageración, lo que ven. Bueno, pues también en esto que me están contando hay que hacer formación. El principal atractivo de Costa Rica es su naturaleza, es su sostenibilidad, es su biodiversidad, es su cultura. Pongamos también el acento, incluso cuando hacen promoción, en esto, en esa forma distinta que tienen de vivir en continuo vínculo con la naturaleza. Y poco a poco, evidentemente, no es algo que se consiga de un día para otro, pero poco y poco irá cambiando. Me parece, permítanme, creo que estamos en confianza, que un español atraviese todo el océano para ir a una playa de las que hay miles en el mundo, me parece, como decimos aquí en España, una catetada. Cuando Costa Rica tiene tantísimos atractivos patrimoniales, culturales, naturales, por supuesto, de los que se puede disfrutar. Pongan el acento en eso y formen de algún modo a los turistas. Claro, y cuando el turista ya está allí, a veces es difícil, pero también se puede hacer. Búsquenlos en el propio hotel, en el propio resort. ¿Usted sabe que aquí tenemos tal cosa? Y la primera vez que haya ido a Costa Rica, pues, oye, pues no me lo había planteado. Pues a lo mejor voy a ir un día. Les pongo un ejemplo con esto mismo que están hablando. Málaga, mi ciudad, está en el centro, es la capital de la provincia del mismo nombre, de Málaga. Y toda la franja litoral, desde hace 60, 70, 80 años, ha sido un gran atractivo turístico. Tiene buenas playas, el clima es muy bueno, muy cálido con respecto a lo que suele ser en España. Es decir, Málaga es la capital de la Costa del Sol. Sin embargo, por una serie de circunstancias que no vienen aquí al caso, históricas y tal, lo que es la capital se había mantenido ajena al fenómeno turístico.
Y hace 20 años el gobierno municipal dijo, no tiene ningún sentido que estando en el centro de un destino turístico de la importancia de la Costa del Sol, no disfrutemos, no nos beneficiemos también de ese turismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hubiera sido lo fácil? Pues apostar por lo mismo, apostar por lo mismo. Vamos a apostar por el turismo de sol y playa, por el vacacional, por lo que están haciendo los demás. Y sin embargo, ¿qué se hizo? No, vamos a apostar por algo diferente. Málaga, como capital, tiene un gran atractivo patrimonial, cultural, museístico, es la ciudad natal de Picasso. Vamos a apostar por el turismo cultural y vamos a buscar a los turistas allí donde los tenemos. ¿Y dónde los tenemos? Al lado. Vamos a ir a los hoteles de las localidades limítrofe, de los municipios de alrededor, y vamos a decirle, usted ha venido aquí a disfrutar de la playa, me parece muy bien, pero ¿sabe que en Málaga capital hay esto? Pues ¿qué pasó? Que al principio, por curiosidad, por complementar, porque después de 10 días en la playa uno busca también otro tipo de cosas, venían un poco a ver qué podía ofrecer Málaga, qué podía complementar. Pues 20 años después hemos pasado de que Málaga era simplemente un complemento más a ser el principal atractivo turístico de la Costa del Sol. Es decir, hemos conseguido formar a los turistas incluso en sus deseos. No sé si esto les puede servir de ejemplo. Muchísimas, sí, no estoy silenciada. Muchas gracias. Creo que ya, ¿verdad? No veo nada por el chat, tampoco veo una mano levantada. No sé si alguien más tiene alguna consulta o algo más que quieran contarnos, porque bueno, por ahí veo que también hay empresas que ya apuestan por este turismo regenerativo como paso más del sostenible. Entonces, muchas gracias también a esos que ya dan ese paso adelante. Bueno, don Francisco, yo creo que hemos concluido. No veo más dudas, tampoco manos levantadas. Realmente muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Lo valoramos muchísimo. Va a quedar por acá esta grabación que, bueno, pronto se las iremos a compartir. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en una charla especializada más y bueno, y quedarse con nosotros hasta el final. Estupendo, Gracias. pues yo simplemente darle las gracias a ustedes, al Instituto Costarricense de Turismo, primero por invitarme, en segundo lugar a las personas que han participado, que bueno, pues veo que ha sido un grupo bastante numeroso de 40 personas y espero humildemente pues haberles ayudado, no haber contribuido un poco pues a avanzar precisamente en esa utilización de la certificación sostenible en el tema de la comunicación. Quedo a su disposición y muchísimas gracias a mí por invitarme. Bueno, ahí esperemos vernos, ¿verdad? Porque sabemos que usted pues, es un viejo conocido del instituto y viene y bueno, que nos encontremos personalmente aquí, tal vez en otra ponencia, ¿por qué no, verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, con respecto a las dudas que veo ahí Estupendo. adicionales que ya no van con don Francisco, em, nada más la lista de asistencia que Angie puso en el chat, por favor. Y con respecto a SIX, desconozco si por el momento les vamos a entregar un certificado o no. Por favor, don Dagoberto, si me puede escribir un correo y le doy esa respuesta exacta. Listo. Buena tarde, buena noche también por allá del otro lado. Bien, Y estamos todos de nuevo en contacto. estupendo, Hasta luego. estupendo. Muchísimas gracias. Dios. Muchas gracias.